enseñando alguna cosa, pero encontrar una sabiduría que tenga que ver con todo, enseñe todo y nos dé ejemplo de todo, esto sí es muy escaso. Entonces, saludamos muy especialmente a estos nuestros días, el venerable maestro Jaqueliun Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joad Batorbeor, a toda la familia y en especial saludamos a los que están entrando a esta sala de conferencias, porque haya uno o dos conectados no nos asusta. Decía el venerable maestro Samael Aun Weor que así tengamos que ir hasta donde sea, por una sola alma debemos ir, porque sus mercedes saben que los dioses y los enviados de Dios han hecho ciertas cuentas, y entre esas cuentas dicen entre 1001, de 101 y de 1000 ninguno. Entonces, ese uno de los 1000 está aquí con nos, y ese uno se puede multiplicar no solo en miles, sino en millones. Porque mire, el maestro Samael Aun Weor fue uno de esos, uno de ese 1000 que de pronto entró a la doctrina en esos días. El maestro Keliun Zeus también fue uno de esos 1000 que dicen entre 101 y entre 1000 ninguno. Entonces de 101 ahí está. ¿Cómo han logrado multiplicar la sabiduría, multiplicar la doctrina, escribir, hablar y siempre llevarnos a estar con las cosas de Dios? Tenga la bondad, venerable Eliseth, por favor me dice si se está oyendo bien para continuar. Claro que sí, maestra, la escuchamos fuerte y claro. Listo, gratísimas. Entonces, vamos a comenzar con un tema que sus mercedes pidieron y esperamos que haya muchísima gente oyendo el tema, porque es el tema más sabroso de todos. Cuando ya comenzamos a hablar de la Licertacel y de la cocina y todo este tema, imagínense, allá en los cielos, cuando crearon la tierra, esto dicen que es un chiste, pero es un chiste muy real. Mire, cuando hicieron la tierra, dijeron, se nos olvidó algo. ¿Qué se les olvidó? Decirle a los humanos que tienen que comer para vivir, porque si no comen, se mueren. Entonces, la primer ley de la vida es comer aquí en esta esfera. Si no comemos, nos morimos. Y si comemos mal, nos medio morimos. Y si no sabemos comer, pues vamos a vivir tal vez con muchas dolencias, con muchas enfermedades, con muy mal genio, bueno, con tantas cosas malas, negativas que nos estén llevando a vivir en la tristeza, en el dolor, en la amargura, en el sufrimiento. Entonces, cuando allá en los cielos se dieron cuenta que faltaba algo, se les olvidó decirle a los humanos, decirnos que teníamos que comer para vivir y como primera ley de la vida y de la tierra. Entonces mandaron un viejito y le dijeron, vaya, dígales que se tienen que comer 3 aliciertos al día, porque si no se los comen, licencia, le dijeron así, licencia que se me trabó el cuento. Tienen que ir a la tierra y decirle a los humanos que se tienen que comer un alimento o alicierto cada 3 días, porque si no lo hacen, se mueren de hambre. Y entonces el viejito vino y dijo que ustedes si quieren vivir, quieren seguir vivos en la tierra, se tienen que comer 3 aliciertos al día. Y sucede que esa gente nos esclavizó de la cocina, pero si disfrutamos lo que nos comemos con buena salud, es algo muy bueno, es muy delicioso comer, y si lo hacemos las 3 veces al día como Dios manda,
O como el viejito se equivocó y dijo, y ahora los enviados de Dios nos dicen 3 veces al día. ¿Por qué nos dicen ahora sí que 3 veces al día? Porque los enviados de Dios se dieron cuenta de la degeneración de la raza humana, y por la degeneración de la raza humana se olvidó lo que dice en las sagradas escrituras en Eclesiastés 10:17. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: bendita tu tierra, o sea, Gea, bendita tu tierra cuando tus reyes son hijos de nobles y tus príncipes comen a horas, mas no por el beber, sino por refacer. Comer a horas es muy importante. Tener una hora exacta para el intipán, otra hora exacta para el sustento y otra hora exacta para el seno. Esto es lo primero que tiene que aprender una buena cocinera. Saber que debe entregar los aliciertos a la misma hora todos los días. Claro que hay casas que parecen hoteles y las empleadas de la cocina sufren mucho porque llega uno a comer al mediodía, el otro llega a la media hora, el otro llega una hora más tarde, y eso es bastante desagradable para alguien que está laborando en una cocina y tenga que servir 3, 4 o 5 veces el sustento, o lo que llaman allá el almuerzo. Antes de continuar, quiero decirles algo. Cuando quieran preguntar, solo interrumpan, porque lo más importante para nos es el público. Si no fuera por sus mercedes, pues no estaríamos aquí hablando, porque si uno sabe que no hay alguien oyendo, no hablaría. Entonces sus mercedes, cuando tengan una pregunta, de inmediato pueden levantar la mano o usar la forma que estén acostumbrados para contestarla en el mismo instante, y luego al final de la conferencia no digan, ay, se quedaron 4, 10 o 20 preguntas sin contestar. Entonces continuamos diciendo que quien come a horas debe seguirlo haciendo, y quien no come a horas debe adoptar esa costumbre, porque el estómago es mecánico y él pide su alicierto a la hora que se lo han dado los días anteriores. Es más, llegamos a veces a un estado de salud en el cual hace mucha hambre en la hora acostumbrada a comer, y después de esa hora se pasa el hambre, y ese ángel del hambre, el hambre es un ángel que avisa, hace falta combustible en esta máquina. Entonces, ese ángel del hambre avisa y luego se va. Y ya cuando vamos a comer por allá tarde, a deshoras, ya no es tanta la dicha. Ya el ángel del hambre se fue cansado, aburrido de esperar y nada. Entonces, decía un médico alópata, a un viejito. El viejito fue muy enfermo, muy delicado de salud. Entonces, el médico le dijo, solo con comer ahora se puede curar de eso que tiene, porque las enfermedades del estómago, que son la mayoría, casi toda enfermedad, dolencia, comienza en el aparato digestivo. Entonces, muchas tienen que ver con la mala forma de comer. Cuando vamos a hablar de la cocina esotérica, ¿cuál es nuestro tema en el día de hoy? Esa cocina esotérica es algo muy bonito y suena muy bonito. Entonces vamos a ver qué podemos decirles en este día y qué sus mercedes pueden preguntar para que sea mucho mejor interactuar y lograr contestarles
sus dudas. Continuando lo del alicierto a horas, les contamos. Cuando el maestro Kelly Zeus trató este tema del alicierto a horas, él ubicó un horario especial para los esoteristas, porque tengamos en cuenta la diferencia que hay entre lo esotérico y exotérico. Lo esotérico es lo guardado, lo secreto, lo de unos pocos, y lo exotérico es lo común, lo de todo el mundo, lo de toda la humanidad. Entonces, aquí en estas doctrinas siempre tenemos temas y enseñanzas esotéricas, donde somos muy pocos y de esos pocos, más pocos aún, la practicamos. Estamos luchando por practicar todo lo bueno que vamos aprendiendo. Ese es el principal principio de la cocina esotérica, porque nada nos ganamos si yo les digo ahora que deben echarle un poquito de agua caliente a las frutas antes de consumirlas por los venenos, por los virus, las bacterias, y sus mercedes o ustedes dicen, ay, verdad lo que dijo, sin embargo, la juegan y listo. Entonces vamos a comenzar es aprendiendo y practicando, diciendo y haciendo. Y así la doctrina va llegando a nuestras viterias, a nuestros seres, a nuestras almas, y así sí somos hijas e hijos del pueblo de Dios. El maestro, cuando dio esta doctrina, ubicó un horario, y ese horario, pues se los voy a traducir a la hora de Satán o a la hora común, porque él lo dio en la hora de Dios. Ese horario es el siguiente: el intipan, o lo que llaman desayuno en muchos países, de 6 a 8 de la mañana. O sea, en el lapso de esas 2 horas, ubicar la hora exacta en la cual vamos a comer, según nos quede más fácil de acuerdo con nuestras labores y menestencias. Es entre las 6 y las 8. Si vamos a consumir el intipán a las 6, pues está bien, todos los días a las 6. Si es a las 7, está bien. El sustento de 12 a 2 de la tarde y el seno a las 5 de la tarde. El seno no nos dio mucho espacio, porque quien se acuesta con el estómago lleno, pues no va a lograr digerir lo que se comió antes de acostarse y va a dañar su salud. Entonces, en aquellos días, los monjes estábamos pendientes del alicierto, porque si se pasaba la hora o el lapso de tiempo que el maestre nos dio, ya no se comía. O sea, si a las 2 de la tarde no habíamos comido el sustento o almuerzo, ya no se sustentaba o almorzaba. Si a las 8 de la mañana no habíamos comido intipán, ya no se comía intipán en ese día. Y a las 5 de la tarde debiéramos comer el seno, y pocos minutos después ya no se comía cena si no se había cenado. Entonces esto crea una disciplina para la salud. Y esa disciplina, seguro que solo eso les va a dar muy buena salud a sus mercedes si comienzan a practicar. Ahora vamos a ver, para que la cocina sea de verdad esotérica, necesitamos tener en cuenta la cocina y la cocinera. La cocina debe ser uno de los lugares más limpios de la casa.
Y miremos que cocinar ensucia tanto este lugar y es tal vez el más difícil de mantener limpio. Hablamos del tipo de limpieza, como decir, si estuve pelando el ajo, la cebolla, todos los ingredientes que voy a utilizar para un alicierto, ahí quedó tierra, quedaron hojas sucias, quedó algo que es sucio, que es mugre. Entonces debo levantar toda esa basura, limpiar o lavar el espacio y ahí sí comenzar a picar. Eso es algo lógico. Sin embargo, hay mucha gente que no lo hace. Entonces, esa cocina, ojalá sea un tipo que tenga una asepsia súper mejor que toda la casa. Recordemos que en la cocina a veces se forman puntos negros. Esos puntos negros se ubican más que todo, primero en el lugar donde se depositan los desechos. Los desechos orgánicos no deben estar más de un día dentro de la cocina. Y los desechos inorgánicos, ojalá y los ubiquemos fuera de la cocina siempre. Puede ser en la puerta hacia el lado de afuera de la cocina. Casi siempre hay un patio al lado de la cocina. Ese es el lugar que podemos utilizar para los desechos inorgánicos. Y los desechos orgánicos, sacarlos rapidito de la cocina porque ellos nos van a traer mosquitos, nos van a traer algunos adivienes, hormigas, de pronto cucarachas, depende en el clima que estemos, así nos llegan los habitantes cuando dejamos los desechos orgánicos. Por ahí 2 o 3 días o no los botamos de inmediato, eso nos trae problemas. Si no pasa el carro o el camión o lo que sea de la basura, donde los botan, porque pues en el campo no se botan, se usan como abono. Entonces, donde les toca botar los orgánicos, tienen que mantenerlos tapados mientras los sacan de la casa. Eso es como para que la cocina esté más limpia, esté en mejores condiciones. La cocinera debe ser alguien que piense como los que van a comer en esa cocina. Porque ¿de qué les sirve a sus mercedes pensar en comer mejor y buscan una empleada para la cocina que no sea esoterista? Así en su casa no coman carne, esta empleada no va a tener los cuidados que tenemos nos en la cocina. Por ejemplo, para que la cocina sea de verdad esotérica, la cocinera debe saber los mínimos detalles de lavar, de limpiar las frutas y verduras y todos los ingredientes que va a usar en la cocina. No se pelan los tuberosum. ¿Qué son tuberosum? Tuberosum son los frutos de la tierra que se dan dentro de la tierra o dentro de la gea. Por ejemplo, las solanáceas o papas que llaman. Estas son solanáceas. Por favor, si hay alguna palabra que no me entienden, porque en cada país los aliciertos tienen nombres o simbres diferentes, también pueden interrumpir para que nos pongamos de acuerdo y nos quede claro de qué estamos hablando. ¿Fue oído, venerable Lisette? Así es, maestra, la escuchamos fuerte y claro. Listo. Entonces pueden interrumpir porque las palabras a veces no son igual, los nombres y quedamos así. Entonces las frutas y verduras se limpian de acuerdo con la forma que se deben consumir.
¿Por qué? Porque la piel de la mayoría de las frutas y verduras son los nutrientes para nuestra piel. Aquí hay una maestra que se llama la maestra Emmaus y siempre se ha preocupado por comer bien, por nutrir su viteria en la mejor forma posible. Y recuerdo que cuando nos tocaba la cocina de maestros, así se llamaba, o sea, cocinarle al maestro Keliun Zeus, al maestro Samael y a toda la familia, ella iba y nos pedía las cáscaras de las frutas. Y ella no comía melado, solo consumía miel de abejas y preparaba los jugos de esas cáscaras. Maestra, ¿y no le sabe amargo? No, eso sabe delicioso. ¿Y por qué? Porque ella sí sabía la doctrina que de pronto en ese instante no sabíamos. Entonces, todas las frutas y verduras que se puedan consumir con la cáscara, se deben consumir con la cáscara. Les decía que los tuberosum, que no se llaman con la grosería que les puso Sodom, tubérculos, se les dice tuberosum. Entonces hay un tuberosum que se consume mucho en muchos lugares del mundo. No sé si allá en su país la consumen, la papa, la cual el cimbre real es Tuberosum solanacea. Entonces las solanáceas se limpian bien con un cepillo y luego con la punta del cuchillo se les saca los gusanos si tienen o las porceles que tienen negras o a veces tienen huequitos con tierra, con gea. Se le limpia todo eso y listo. Así se consume. ¿Por qué? Porque en la cáscara de la papa es donde más nutrientes hay. Si sus mercedes estudian las obras de los médicos naturistas, de medicina natural como Carlos Cosel, Raúl Escobar, Lesaeta Charán y otros, ellos aconsejan, después de una limpieza de plantas o una limpieza de alguna fruta o alguna verdura para su organismo, consumir puré, ellos dicen papas, puré de papa, pero que la papa sea con cáscara. Ellos comparan la limpieza, por ejemplo, una limpieza de una cura de limón. Mientras esté haciendo esa cura de limón, o esa cura de verbena, o esa cura de llantén, o esa cura de naranja, o de manzana, o de uvas, bueno, las diferentes curas de frutas y verduras y plantas medicinales, mientras se esté haciendo esa cura, la persona que se la está haciendo debe estar consumiendo al mediodía puré de papas con cáscara, porque ellos comparan la cura como el agua y el jabón. Y quien hace el barrido o la real limpieza es la escoba. Entonces, la escoba es la cáscara de la papa o solanácea. Entonces, miren qué tan importante, porque si ustedes le echan a un piso agua y jabón, el piso queda igual de sucio. En cambio, si le echan el agua, el jabón y comienzan con la escoba a estregar y a barrer y a sacar la mugre, ahí sí queda limpio. Entonces, miren, el agua y el jabón es la fruta o la verdura con la cual se estén haciendo la cáscara. Y la escoba, para poder sacar esa mugrera, son las cáscaras de las papas o solanáceas. De esa misma forma, debemos utilizar la racacha o apio, debemos utilizar las batatas, casi todas las frutos de la tierra que están por dentro, a excepción del ñame y el ocumo, que son frutos pelables, toca pelarlos. Entonces, debemos diferenciar, por ejemplo, la yuca, toca pelarla, el ñame, el ocumo, la papachina que llaman. Esa papachina aquí se llama mafafa.
En otras partes le dicen okumo chino. Bueno, entonces debemos reconocer qué frutos de la gea o de la tierra se pueden consumir con cáscara, y eso lo debe saber la cocinera, claro. Entonces, no vayan a cometer el gravísimo error que hace mucha gente, y es la familia taoísta. No comen carne, no comen una cantidad de cosas, saben por qué lado se comienza a partir o a picar una zanahoria, una yuca, una solanácea, una fruta. Si es para el varón se pica de una forma, si es para la Eva se pica de otra forma. Y si la cocinera no sabe, pues no lo va a hacer, porque ella está haciendo otra cosa. Si la cocinera no es esoterista, no está estudiando esoterismo, no hay ninguna cocina esotérica. Esa cocina va a ser profana, porque una persona que esté oyendo música profana, rap, punk, bueno, todos los tipos de música profana que se usan ahora, ella no tiene una vibración positiva para preparar los aliciertos, y tampoco tiene hidrógenos suficientes, hidrógenos positivos, para que ese alicierto, además de quedar delicioso, quede nutritivo y saludable. Hay mucha gente que cuando come ese alicierto no le sabe a nada. Así tenga aliños, sal, grasa y todo lo que sea menester, no le sabe a nada. Porque no hay hidrógenos, no hay quien del sabor. El sabor y la calidad del alicierto no lo da tanto el producto que se utilice, sino la calidad de quien está cocinando. Decía el maestro Kelly Unseus que una persona que elabora en una cocina es una persona con alto grado de humildad. Porque ¿cuántas dejan de elaborar en una cocina por irse a elaborar a cosas demasiado malas? Y les da vergüenza elaborar en una cocina y no les da vergüenza trabajar en un prostíbulo. Entonces, esa cocinera la debemos valorar, si es la mamá, si es la hermana, si es la empleada. La persona más importante en la casa es quien está cocinando, porque a ella le debemos la vida. Si esa persona no cocina, pues la vida se hace un poquito difícil, se come mal y la familia se desnutre y la familia se puede enfermar. Entonces, entre la cocina y la cocinera debe haber un acople. Si ella dice, mire, se dañó la llave del agua y me queda incómodo, debemos correr a arreglársela. Mire, que es que hay un hueco en el piso y me enredo y me puedo caer, y debemos arreglar eso primero que todo lo de la casa, para que la cocina esté lo más cómoda posible y la persona que cocina se sienta agradada y no esté renegando de la incomodidad en la cual está laborando. Decía un maestro, a la empleada de la casa se le debe comprar todo lo mejor. El mejor cuchillo, las mejores ollas, el mejor rallador, la mejor escoba o cepillo, como le digan, el mejor trapero o trapeadora o coleto, bueno, las formas que le usen decir. Todo que sea cómodo para que esa persona esté agradada. Y fuera de eso, la cocinera tiene que comenzar a aprender como aprendemos aquí en la doctrina. Primero, la combinación de aliciertos. Si sus mercedes no saben combinar aliciertos, la cocina no es esotérica, porque es una cocina dañina, enfermiza, acidificante de la sangre de quienes comen de esa cocina. Entonces, miren la importancia tan grande de saber qué aliciertos combinan con
cuáles con cuáles combinan y cuáles no combinan. Hay esferas en este universo donde consumen un solo producto. Por ejemplo, el almuerzo es tomates. En esoterismo diríamos el sustento es nahuates. Pero debemos saber cuáles son los tomates y cuáles son los nahuates. Resulta que para producir tomate se debe usar mucho fumigo, mucho veneno. El tomate es uno de los productos más fumigados, al igual que la piña. Bueno, tantos, ahora las empresas que venden esos productos, si lo saben que la finca nuestra está dando un producto perfecto, sin menester de fumigarlo, la empresa se da cuenta y manda una avioneta o algo bien en secreto a que nos fumigue los plantíos para que se produzcan las plagas, los gusanos y lo que pueden dañar ese producto. Así de triste es la vida. Entonces, el tomate es aquel que lleva toda esta cantidad de fungicidas. Y el nahuate es cuando tenemos unas planticas en la casa y dan los tomaticos o los nahuaticos, a veces chiquitos, ñuridos, pero no tienen veneno. Comer sin veneno, comer orgánico en esta época de la vida es casi imposible. Pero si estamos en un lugar donde podamos sembrar algunas cositas de lo que más utilizamos, la cebolla, las plantas verdes, las espinacas, el casdopio, lo que llaman apio, esas plantitas las podemos sembrar, entonces ya nuestra cocina comienza de verdad a ser esotérica. Si compramos el alicierto o los productos en el mercado, entonces tenemos que saber primero que todo una cosa, y es que todos los productos plantados o sembrados 33 kilómetros a la redonda de donde nos vivimos son muy saludables para nuestra viteria, para nuestro cuerpo. Son súper saludables porque ellos tienen una conexión energética directa con nos, porque hay una unión entre la madre Gea o madre tierra, el humano y lo que hay sembrado en esa madre tierra. Entonces, si el vecino viene y le dice, ay, cómpreme estas cositas que sembré y pues para no ir hasta el mercado a venderlas, de inmediato cómpreselas. Eso es lo mejor que se puede comer, su merced. Lo mejor para su viteria, su cuerpo. Entonces, debemos mercar o comprar el mercado. Hay mercados grandes, supermercados, ahí es mejor no comprar. En los mercados más chiquitos, y si hay algunos campesinos, hay campesinos que salen a la ciudad y ellos mismos llevan sus 8 o 10 papayitas, sus 4 o 5 kilos de yuca, su bultico de mazorca o de jojoto. A ese es a quien le debemos comprar. Porque al comprar el alicierto es donde más importancia le tenemos que dar a este. Porque si en su cocina solo hay enlatados, salsas, comida chatarra, pues eso es lo que puede comer. Porque no hay más nada en la cocina. Entonces, quien prepara, ¿qué va a preparar? Un arroz con salsa de tomate, unas papas sin nada o con mayonesa por ahí o con mostaza o salsa negra o bueno, tantas cosas que venden listas para comer, que sepa bueno y listo. Pero cuando ya comenzamos a estudiar esoterismo,
tenemos que comenzar a saber qué llevamos del mercado y a quién se lo compramos. Si quien está vendiendo en el mercado es un homosexual, ahí no compremos, porque esos aliciertos nos van a hacer daño, ya se van impregnando de esa genética. Es por ello que cuando nos sentamos a la mesa y vamos a comenzar a comer, debemos primero que todo orar y luego darle un girito al plato o al vaso o a la taza o a la bandeja. ¿Y cómo se da el girito? Oigan bien, ese girito se da de la siguiente forma. Sus mercedes deben estar sentadas o sentados comiendo mirando hacia el norte. Si lo hacen al oriente o hacia la Meca, está bien. Empero está mucho mejor si están comiendo mirando al norte. Sucede que en el Kanda de la Gea, en un monasterio, siempre comíamos mirando al oriente. Y algún día pasó el maestro Samael cuando estábamos la mayoría comiendo y nos dijo, si quieren ser castos, deben comer mirando al norte y deben reposar con la cabeza hacia el norte. Esto es para que la castidad en nos vaya creciendo. Entonces sus mercedes están comiendo mirando al norte. Oigan bien, porque esta técnica se la deben aprender. Porque quién sabe cuántos homosexuales hay sembrando por allá alguna fruta o alguna verdura o alguna planta que sus mercedes se van a comer. Quién sabe cuántos borrachos, prostitutos, con el verbo degenerado están sembrando y diciendo todas las vulgaridades del caso. ¿Quién sabe en el mercado cuántos están vendiendo y diciendo las peores palabras? Para desprogramar todo eso y en especial para desprogramar o desproaxelar el homosexualismo de los aliciertos o alimentos, no debemos comer sin antes orar y darle un girito al plato. Ese giro en las damas, en las evas, se hace de la siguiente forma. Mirando al norte, lleva su magdu izquierda hasta el oriente del plato y gira el plato hasta cuando su magdu quede frente a su merced. O sea, es 3/4 de vuelta se le da al plato, o al vaso, o a la taza, o a la bandeja. Y los varones hacen esto mismo con la mano derecha, que la mano derecha quede al poniente o lo que llaman occidente, y gira el plato hasta donde quede frente a él, esa mano con el plato. O sea, también le da 3/4 de vuelta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el varón coge o agarra el plato con la mano derecha desde el occidente y la Eva coge o agarra el plato con la mano izquierda desde el oriente y gira hacia su merced la mano, y cuando le quede al frente suyo, o sea, la mano está cerca al pecho suyo, ahí para y comienza a consumir sus aliciertos. Pero para que estos aliciertos sean de verdad aliciertos y la cocina sea de verdad esotérica, entonces debe tener en cuenta eso. Lo que ya hablamos, la cocinera es indispensable. Y si de pronto no es una cocinera, sino un chef, tengan mucho cuidado. Porque en esta tierra, la mayoría de los hombres que son
muy buenos cocineros y les gusta esta profesión, casi siempre, oiga, casi, no todos, pero casi siempre son homosexuales. No les estoy diciendo que no le ayuden a la esposa en la cocina. No les estoy diciendo que los varones jóvenes no cocinen. Es muy bonito comer de mano de los hombres, pero que sean varones, que sean hombres. De mano de los homosexuales o gays no se debe comer porque ellos impregnan los aliciertos de sus vicios, de su degeneración y los convierten en alimentos. Entonces, que nos quede eso claro. La cocina, para que sea esotérica, debe convertirse en un templo y se llama el templo del ángel Vita. El ángel Vita es un ángel que, pues, que nadie lo ve. Como todos los ángeles que llegan a nos, creemos que son demonios a veces y son ángeles. Por ejemplo, el ángel del dolor es un ángel que nos está avisando para que vamos al médico o para que nos hagamos alguna medicina, y ese es un ángel, el ángel del dolor. El ángel Vita labora allí también el ángel del hambre. El ángel del hambre es el que hace que sintamos hambre y apetito y nos ayuda Bueno, ahorita contestamos las preguntas y si la venerable Lisset las puede leer, gratísimas. Entonces ese ángel del hambre nos ayuda para que no se nos vaya a olvidar que no hemos comido. Ese ángel del hambre es una ayuda grandiosísima para los seres humanos, para tenernos con buena salud. El ángel Vita es el que labora en esa cocina todo el día con nos. Y ese templo del ángel Vita, por eso debe ser bien organizado, bien limpio y algo como que ese ángel está revisando todo el día. No le demos mugre a nuestra gente, por favor. La altargada de la cocina es la altargada de la salud de toda la familia. Y la buena salud, el color de la piel, todo tiene que ver y tiene la responsabilidad es la de la cocina. Hay casas donde toda la gente es gorda y fea y deforme, porque les dan solo carbohidratos, harinas, y por ahí de pronto con la proteína y listo. Hay casas donde no se consumen las frutas, donde no se consumen las verduras, las legumbres, las leguminosas, los germinados. Entonces, tengamos muy en cuenta que el ángel Vita es un ángel sagrado y ese siempre está en la cocina cuando estamos cocinando. Nos está acompañando, nos está insuflando de energía positiva para que esos aliciertos queden impregnados de energía positiva. Es muy bonito comer en las fuentes taoístas, porque en las fuentes taoístas se supone y se debe consumir solo aliciertos de Magnus de los taoístas que ya llevan más tiempo. Y estos que ya llevan más tiempo son gentes autorizadas por nuestros guías para pasar a cocina, así se llama aquí en el templo. Entonces, es el maestro Samael o el maestro Kelly Zeus quienes dicen puede o no puede pasar a cocina. Hay gente que se ve muy bien de salud, pero tienen vicios horribles a nivel sexual. De manos de esa gente no debemos comer. Hay gente que se ve muy bien de salud, pero tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Y por esa enfermedad infectocontagiosa, esa persona no debe pasar a cocina porque va a contagiar todos los
aliciertos y los convierte en alimentos. Miren lo que sucedió un día. Estábamos evangelizando en Brasil y allá mismo una médico nos ofrendó, nos regaló un folleto donde hablaba del SIDA. Bueno, allá le dicen AIDS, siempre, ese es el simple, pero allá se lo dicen siempre. Y entonces la doctora se dio cuenta de un caso por lo siguiente. Ella siempre iba a comer a un restaurante vegetariano. Y en ese restaurante, pues ya la conocían, ya tenía muchas amistades. Y cuando ella fue un día a almorzar allá, hubo un accidente en la cocina. Uno de los cocineros se hizo una herida con el cuchillo. Entonces la llamaron que por favor atendiera. Ella, pues como es médico, ese era su deber. Y fue de inmediato a atender. Y cuando llegó a atenderlo, le hizo la sutura, lo atendió y se le dio por llevar una muestra de esa sangre. Ella dice que ni sabe por qué le dio por eso. Y oigan bien lo que estaba pasando en esos días en Brasil. Había casi una guerra porque a los aidéticos no se les podía discriminar. Según ellos tocaba abrazarlos, besarlos y tener contacto para que ellos no se sintieran mal. Entonces, la misma persona que nos estaba diciendo eso, nos estaba ofrendando el folleto. Y en ese folleto decía que cuando la doctora llevó la muestra de sangre al laboratorio, esa persona apareció con SIDA. Entonces, miren qué peligro es comer de mano de toda la gente y qué peligro es comer en todos los lugares. Porque puede pasar esto que le pasó a esa doctora. Entonces, muchas enfermedades o casi todas las enfermedades infectocontagiosas se contagian por la sangre, por el sexo, por el sudor, por la saliva, por todos los movimientos que uno haga, está expeliendo ese tipo de energía que puede contagiar los aliciertos o alimentos o los puede contagiar de energía positiva y queda un alicierto bien hidrogenizado o los puede contaminar y contagiar de malas energías, de enfermedades y de cosas negativas. Están hechas las pruebas por la ciencia que cuando a una planta se le ubica música degenerada, la planta no logra desarrollarse en forma total y si produce los frutos son un poquito raquíticos, chiquitos. En cambio, cuando a una planta se le ubica música clásica, música celestial, esa planta se desarrolla en una forma hermosísima y comienza a producir en gran forma sus frutos. Tuvimos la experiencia de aquí en el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius sembrar unos cañales. Algunos monjes nos fuimos a otra finca porque aquí la Gea es muy frío el clima y la Gea es muy árida. Aquí además que parece un páramo, también es un desierto. Nos sobra la arena y arena blanca. Entonces, en esta Gea no se producen muchas cosas porque el clima no nos ayuda. Entonces nos fuimos a otra asa a producir aliciertos para el templo. Estos aliciertos, en especial la caña, con la cual hacíamos el melado para traer al templo y para venderles a los visietas, a la gente que venía al templo a comprar el melado. Esa caña fue sembrada y creció siendo limpiada y cuidada mientras había una persona
leyendo la Biblia, los demás estaban laborando. Y si no había una persona leyendo la Biblia, había una persona tañendo una guitarra y cantando lines, solo lines. Y eso fue un éxito. Esos cañales fueron demasiado prósperos. Hubo buen producto, hubo abundancia y trajimos al templo maíz, frijol, melado y algunos otros aliciertos producidos en esta forma. Entonces, esa producción de los aliciertos tenemos que mirar dónde compramos para que esa cocina de verdad se convierta en un templo del ángel Vita. No olvidemos, rebordemos los 33 metros a la redonda. Venerable Lisset, tenga la bondad y me lee la pregunta que hicieron hace un mociertico antes de continuar con lo del templo del ángel Vita. Claro que sí, maestra. Y Oscar Cruz nos pregunta, buen día, maestra, ¿cuáles son las frutas de las que no se puede consumir con cáscaras? Gratísimas. Con mucho gusto, Oscar. Gratísimas por su pregunta. Mire, hay que tener algo que se llama como un sentido natural. Por allá echan un chiste que yo todas las frutas me las como con concha, porque en ese país no le dicen cáscara, sino concha. Y entonces le decían al señor todas, sí, todo me lo como con concha, pero hasta el coco, y él decía, sí, hasta el coco me lo como con concha. Y lo que pasa es que a la esposa se llamaba Concha y era que le daba la mitad de cada fruta a la esposa, o sea, Concha. En este caso, en este caso vamos a darnos cuenta que las frutas, pues la costumbre de la humanidad es pelar todo y comer pelado. Entonces hay frutas, las frutas de por sí son celestiales. Las solanáceas y los tuberosum son terrenales. Pero si pelamos una solanácea se convierte en una papa. Y resulta que de terrenal pasa a infernal. Igual pasa con algunas frutas. Entonces no vamos a llegar al extremo. Hay gente que se come las uvas con cáscara y con semilla. No lleguemos a ese extremo. Nuestro organismo, si la fruta la vamos a consumir con cáscara licuada, está bien, porque después se filtra o se cuela y entonces está bien. La uva, el mango, la misma piña, si se mete a un extractor con todo y cáscara, el extractor se para. Entonces, nos comemos el zumo de esa cáscara. Tengamos en cuenta primero cuáles son las frutas más fumigadas. Si están demasiado fumigadas, debemos quitarle la cascarita, como el tomate. El tomate es una fruta, es un fruto de la tierra. Entonces lo echamos en agua bien caliente, de inmediato le echamos agua fría y la cascarita sale como un papelito, algo delgaditico. Es mejor por lo de la fumigada, por lo de los venenos y así no comemos tanto veneno. Aprendimos sembrando en un lugar donde nos tocó sembrar piña. La piña es demasiado fumigada. Es tan fumigada que no se debe consumir con cáscara. Imagínense que dejamos, una antropogenia dijo, voy a dejar ese pedacito, o sea, por decir algo, unos 10 metros del plantío de piñas sin fumigar para que comamos nos. Y esa piña no se pudo comer, porque hay piñas que cuando se parten hierven los gusanos. Entonces, eso sucedió con ese plantío. Desde el instante que se siembra la piña, ya se siembra envenenada, o sea, se prepara una porción de veneno en el cual se meten las semillas de piña, o sea, entra y vuelve y sale de inmediato. Y ya se siembra.
y luego comienza a fumigarse el monte para que el piñal esté limpio, o sea, no esté montado. Y cuando la piña comienza a parir, oigan bien qué tan triste es el planteo de piña para que sus mercedes vean qué se come. Cuando la piña comienza a parir, que son como las primicias, una o dos o tres piñas dan fruto, así el piñal sea de 10.000 piñas. Ese fruto de la piña es la primicia. En todo plantío se dan 2 o 3 frutos que maduran primero que todos. Cuando esa piña comienza a dar ese frutico, entonces la fumigan, que se llama preñar la piña, van y la preñan para que ella ya toda de fruto, o sea, salgan los hijos. Y cuando la piña comienza a madurar, que se madura una o dos o tres piñas, entonces toca venderla y se vende antes de madurarla. Cuando ya tenemos el cliente para vendérsela, se le aplica madurez. Ese madurez es una cosa horrible, dañinísima para la bacteria humana. Y cuando se preña la piña, se le echa el cogollo. Cuando se le echa el madurez, es peor porque se le aplica en toda la piña. Pero se me olvidó decirles lo peor. Cuando la piñita nace, hay que fumigarla o se debe fumigar cada 8 días contra la mosca, para que la mosca que se pare ahí no le deje el gusano. Cada 8 días le echan una porción de veneno a esa piña. Entonces, si de pronto vamos a comer piña, comámosla sin cáscara. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El veneno que se ha comido la fruta y el tipo de cáscara. Por ejemplo, el maracuyá. Dice, ¿cómo se llama el maracuyá allá en su tierra? No, soy de Colombia, maestra, entonces también es maracuyá. Ah, qué bueno. Yo creí que estaba en otro país. Porque hay países que le dicen parchita, hay países que le dicen, bueno, de otros nombres que en este momento no alcanzo a recordar. Entonces, también conocí en un país donde el maracuyá, ellos ponen la cáscara a cocinar y hacen un preparado delicioso con la cáscara del maracuyá. O sea, no es que se comen la cáscara así como está, sino que la cocinan, la licúan y hacen un jugo. Queda delicioso. Entonces, hay algo que llaman la razón natural, donde le va enseñando a uno qué frutas se comen con cáscara. Por ejemplo, las peras, las manzanas, deben lavarse muy bien y consumirlas con cáscara. La papaya, la badea, el mango, todas estas frutas se deben consumir con cáscara. Pero si sabemos que tiene mucho veneno, entonces le quitamos la cascarita en esa forma, agua bien caliente para que la cascarita salga sola y no se bote mucho, porque en la porcel donde está la cáscara es donde están los mayores nutrientes para nuestra bacteria. He ahí el por qué debemos tratar de sembrar. En una casa donde hay un solo árbol de mango, allá no llega la plaga que le llega a un plantío de mangos que sean muchas hectáreas. En una casa donde hay 4 o 5 piñas sembradas, no le da gusano ni le llega la plaga que le llega a un piñal. Es por ello que cada uno debiera sembrar en su huerta lo más que pueda y así tener algo limpio para comer. Hasta ahí mi contesta y gratísimas por su pregunta. Si no le quedó claro o quiere saber algo más, ya hay frutas que la cáscara es muy tosca y aunque esté orgánico, aunque esté limpio de venenos, pues no se come. No se comen las cáscaras las de piña, sí se puede hacer cocinarlas con agüita y en los lugares donde hace mucho calor se usa esa agüita para tomar, hidratar la bacteria. Las de coco se usan como medicina.
pero no se consumen así, sino que se cocinan también y se toma el agua. Esto fortalece los dientes, los huesos, las encías. Entonces, las cáscaras que hemos de botar y podemos utilizarlas como medicina, ahí sí nos toca estudiar un poquito de medicina natural y saber para qué sirve cada cáscara, cada cosa, y no nos vaya a hacer daño para otra porción del cuerpo. Entonces, continuamos. Lice, si hay preguntas, me dice, y si no, para continuar. Tenemos otra pregunta de Oscar Cruz, donde nos dice, maestra, ¿su merced puede redecir lo de la técnica del giro del plato? Gratitud. Y también nos dice, gratísimas maestra, por vuestra contesta. Bueno, gratísimas a sus mercedes que están preguntando y me encanta, me fascina oír que hay alguien ahí, porque es que yo laboraba en una emisora y me quedaba muy duro hablarle al aire, al aire, al aire, y nos tenemos que acostumbrar, porque de todas formas la doctrina queda grabada hasta en el aire. Entonces, señor Oscar Cruz, gratísimas por estar con nos, por preguntarnos. Vamos a redecir lo del giro del plato. El plato está en la mesa. Su merced está al frente del plato porque ya va a comenzar a comer. Hace la oracel y luego con la mano derecha, porque es un varón, Oscar Cruz, saca su mano derecha y la lleva hasta el occidente del plato, porque su merced está mirando al norte. Entonces lleva su mano derecha hasta el occidente del plato y va girando hasta llegar al frente suyo. O sea que el varón gira abriendo. Cuando tenga su magdu al frente de su merced, de su cara, entonces hasta ahí gira. Son 3/4 de giro. Si es una Eva, está igual Inti sentada mirando al norte, ya hizo la oracel, está servido el sustento o el alicierto en su plato, entonces saca la magdu izquierda y la lleva hasta el oriente del plato. Coge el plato de ahí, del oriente, y lo gira hasta donde está su merced. Y licencia, señor Oscar, me equivoqué en algo. Le dije que el hombre gira el plato abriendo, no, el hombre cerrando y la Eva abriendo. Pero en esto no se pierde. Coge el plato, el hombre del occidente del plato, o sea, del poniente, y lo gira hasta su merced, hasta frente a su boca. Y la Eva lo coge del oriente y lo gira hasta frente a su boca y comienza a comer. Dígame, señor Oscar Cruz, si le quedó claro y si no, para aclarar un poquito más, porque en la práctica deben hacerlo bien. Y así se desprograma o se desproaxela la genética de homosexualismo que pueda venir en los aliciertos. Lice, me lee, por favor. Dice gratísimas maestra, dice Oscar Cruz, dice sí, maestra, del occidente hacia el sur, el varón. Dice también gratísimas porque yo también tenía una pequeña confusión con respecto a eso, entonces gratísimas por la aclaración. Bueno, no quedó claro, señor Oscar. Del occidente es la Eva, del occidente hacia el sur, está bien. Y el varón es del oriente hacia el sur. Sí quedó claro. Sí, así es, sí señora. Así también lo confirma Oscar. Dice la Eva del oriente, desde el oriente hacia el sur. No, del occidente hacia el sur, la Eva. Estamos hablando. Mire, vamos a hablar, está claro qué es el poniente y qué es el occidente, es lo mismo, ¿sí? Sí señora, occidente y Bueno. poniente será lo mismo.
Exacto, es lo mismo occidente y poniente. Entonces la Eva con la mano izquierda, de oriente a sur, y el hombre de occidente hacia el sur. Entonces sí le había quedado claro a su merced, señor Oscar. A mí es la que ya se me está trabando la cabeza. Está bien, le quedó claro, gratísimas. Listo, gratísimas, maestra. Bueno, ¿tenemos más preguntas o continuamos? Podemos continuar, maestra. Gratísima, Lice, su merced está muy juiciosa, nos alegra mucho tener gente así allá en los otros lugares, y qué bueno porque estamos atentos, oyendo, esperamos que entendiendo también. Bueno, entonces él se llama el ángel Vita, y ese ángel Vita es quien está en todo cierto en la cocina, ayudándonos, creándonos conciencia de hacer las cosas mejor. Decía el venerable maestre Hakel Zeus Induceus que quien labora en el templo del ángel Vita, oigan bien para que le tengamos amor a esta labor, porque hay mucha gente que no le gusta, y hay muchas casas donde desprecian la empleada de la cocina y la miran despectivamente. Y hay muchos hombres que si una empleada, una persona es una empleada de una cocina, no les gusta para emposarse con ella, viendo que esas son las que les van a dar mejor vida. Entonces, el ángel Vita nos está ayudando a lo que el maestro Kelly Zeus dijo. Quien labora en el templo del ángel Vita, solo con los vapores que salen de los aliciertos, cuando destapamos la olla para mirar cómo va, o para revolver o mezclar o voltear un alicierto, ese vapor puede curar muchas enfermedades. También dijo que todos los que laboramos en el templo del ángel Vita somos grandes mahatmas, porque quien labora en la cocina, o sea, en el templo del ángel Vita, siempre está listo para dar, para entregar. Y cuando se trata mal la empleada, ella se porta mal y nos puede hacer comer lo que no queremos comer. Mire que el maestro Samael Joalba Torbeor nos contó una cosa. Cuando él estudió en un colegio militar, que fue muy poco tiempo, él estudió en el colegio militar y a veces les tocaba cocina, panadería. Y entonces a él le decían el brujo Morales, porque como desde niño él ha hecho las cosas mejor que todo el mundo y ha hecho cosas extras, diferentes a toda la gente. Entonces lo pusieron el brujo Morales. Y él nos contaba que una de las cosas para ellos era malo lavar las papas. Y decían, el brujo Morales que es bobo, el que lava las papas, Juan, Juan. Porque allá en el colegio militar vaciaban del bulto a la olla. Y cuando terminaban de servir la sopa, sacaban la tierra de la olla con una pala. Pues él no iba a licenciar o a permitir eso, y por eso él las lavaba, les daba una jugada siquiera antes de echarlas a la olla. Entonces, los maestros siempre han luchado porque aprendamos a darle lo mejor de nos a los demás. También nos contó el maestro Samael que en ese colegio militar un día le tocó panadería, ayudar a hacer el pan. Y cuando estaba él laborando en la panadería, dijo uno, uy, toca hacer el pan de mi capitán, rápido, rápido, el aliño, porque a mi capitán hay que hacerle el pan pues aliñado. Y entonces él dijo, pero, o sea, no sabía que le iban a agregar al pan del capitán. Y cuando le pasaron un potecito a uno, y ese que recibió el potecito se orinó en el pote, y era para amasarle el pan al capitán con orines, porque seguro el capitán era muy duro con ellos, entonces por maldad le amasaban el pan con orines. Si a su casa llega una empleada y su merced le va a dar un plato, un vaso, una taza, una cuchara, un tenedor, un cuchillo,
y le dice estos son sus platos, sus cubiertos, debe explicarle por qué. Y cuando ella se dé cuenta que en su casa todos tienen un plato y los platos no son todos para todos, sino que cada uno tiene su plato separado, ella entiende. Porque mire lo que me contó una empleada de una cocina un día, que ella llegó a una casa y la trataron como un perro. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me dieron mi plato, mi cuchara y todo aparte, como si yo fuera un perro. Entonces le dije, le hicieron un gran bien porque no comió en los platos de ellos. Pero ella me contó que cuando le pasó eso, a ella le dio mucha rabia y entonces cuando la gente salía, ella iba y se escupía en todas las tazas, en todos los platos, en todas las cucharas, para que tuvieran que comer saliva o babas de ella, imagínense. Entonces tratar mal la persona que nos está cocinando es gravísimo. Esa persona puede hacer con nuestra vida lo que quiera. Entonces en el templo del Ángel Vita, además de conseguir humildad, de conseguir salud física, vamos a conseguir vitalidad, por eso se llama vita, vitalidad. Y debemos darle de esa vitalidad a todos quienes van a comer de nuestras manos, de lo que preparamos. Ese ángel vita nos da vigor. Y ese vigor también lo van a consumir todos los que coman de los aliciertos que nos preparamos. O lo vamos a consumir los que comamos de esa cocina esotérica donde está el ángel Vita laborando con nos. Esa cocina esotérica nos va a dar la mejor vida. Porque hay cocinas que dan muerte. Decía una señora, todos los días la niña viene triste del colegio porque tiene que estudiar y porque tiene que hacer cosas que no quiere. Pero los jueves ella va muy contenta a estudiar y viene contenta. ¿Y por qué? Porque los jueves es hamburguesa al almuerzo. Entonces, mire qué tristeza. Si los niños no se han educado, ellos creen que el único día que comen bien es el día de las hamburguesas, de los perros, las papas fritas, la pizza y ese tipo de alimentación. Pero si en su casa hay una costumbre de consumir cremas de verduras, de consumir buena picada de verduras o lo que llaman ensalada, de consumir muchas hojas verdes y aliciertos crudos, entonces esos niños se van a levantar con ese vigor, esa vitalidad y van a obtener esas vitaminas que el humano meneste para estar bien de salud y no va a estar por allá la persona decrépita, triste, porque la mala alimentación produce tristeza, produce ira, aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo. Quien come bien siempre está contento. ¿O es que acaso sus mercedes han mirado alguna vez la diferencia entre las caras de los ricos y de los pobres? Hay gente que no tiene mucho dinero, ni sabe cómo comer mejor, así sea con poquito dinero, y tiene facciones hermosas en su cara, mas se ve horrible, porque se ve chupada, triste, se le mancha la cara. Bueno, tantas cosas graves que pasan cuando hay desnutrición. En cambio, la gente adinerada casi siempre tiene buen color de la piel, las facciones bonitas resaltan porque hay buena alicertacel. Entonces, quien tiene menos dinero tiene que saber más de alicertacel o de alimentación. Tiene que saber más qué productos hay alrededor de su casa que puede consumir y le van a dar buena vitalidad, le van a tener las vitaminas, las proteínas que el cuerpo meneste, le van a dar ese vigor que produce la buena vida. Entonces, la vida en esa persona de escasos recursos económicos va a ser
igual o superior a la vida de una persona que no sabe, pero tiene mucho dinero y puede de pronto comer mejor. Aquí los monjes, por ejemplo, sabemos la grandeza de las verduras crudas y por eso preferimos tomar todos los días una porción de clorofila. Y ahora que decimos clorofilas, le agradecemos a las gentes que nos han ayudado en esta Semagda para adquirir un molino especial donde se muelen las plantas, los germinados, para producir una clorofila mejor. Gratísimas, Dios les bendiga y les tenga también con buena salud. También los monjes mantenemos muy claro que plantas de las que se producen aquí en el templo, como montes, son comestibles. Y hay una planta en especial, la ortiga. La ortiga se denomina la reina de las plantas. Y casi diario le agregamos ortiga a la clorofila porque es muy medicinal, muy nutritiva y muy saludable. Entonces, esa cocina esotérica tiene que ir acompañada de todos estos conocimientos. Si no conocemos estos detallitos, estas enseñanzas que nos ha entregado el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael, entonces nuestra cocina sigue siendo profana. Comience a sacar de su cocina esa cantidad de cosas que vienen en latas, en frascos, en tarros, y que aunque sean naturales, tienen que llevar preservantes y tienen que llevar algunos productos para poderlos mantener así. Hay algunas plantas y productos que vienen en polvo y lo único que han llevado es sol para secarlas. Esos sí se pueden y deben consumir, porque esa misma ortiga que aquí nos comemos fresca se puede secar, convertirla en polvo y llevarles a sus mercedes para agregársela a la sopa o al arroz o a algún alicierto. Esos polvos, producto de plantas procesadas por monjes o por gente que es total intinaturista y sabemos que no tienen aditivos, no tienen más productos para conservarlas, entonces esas sí se pueden consumir. Sin embargo, lo mejor es tener frutas y verduras frescas siempre en la cocina y que sea un verdadero templo del ángel Vita. Dígame, Eliseo, si tenemos más preguntas. Bueno, maestra, yo tengo una pregunta. Adelante. En muchas conferencias me he dado cuenta que le siembran a algunos aliciertos de manera diferente. ¿Usted me podría recordar cómo le dicen, por ejemplo, al aguacate? Sí, Y con mucho gusto. así, y hay yo sé que la papa es la musácea. ¿Estoy en lo correcto? No. No, voy a Sí. hablarle, voy a hablarle de esas dos y enseguida me sigue preguntando. Sí, Listo, sí, señora. mire, el aguacate es el mismo que en Bolivia y en otros países le dicen palta. Es el mismo que en otros países le dicen cura, que ese sí es cura, porque cura el hambre y las enfermedades, no el otro cura que es la misma enfermedad, dice Facundo. ¿Por qué le dicen cura si es la misma enfermedad? Pero este tipo de cura sí cura. Entonces se le dice aguacate, palta, cura y bueno, en todos los países hay nombres diferentes, porque aunque hablemos el mismo idioma, encontramos cosas que no sabemos qué es. Entonces, el cimbre se llama Persea gratísimas. Ese fue el primer cimbre que le dio el maestro, Persea gratísimas. Después alguien hizo una pregunta porque per no estaba bien
Entonces le dijo presea gratísimas. Su merced sabe que una presea es un premio. Está bien. Entonces la presea gratísimas es una fruta deliciosa. Esa fruta fue traída. Porque aquí en la GEA hay frutas traídas y hay frutas que son de la GEA. Sin embargo, pues la mayoría se han traído de esferas diferentes. Entonces nos decía el maestro Samael que en aquella época había unas preseas de más de 1 kilómetro. Y yo decía, ay, por favor, aunque sea media de esas, porque es muy deliciosa. Esta fruta tiene la cualidad de combinar con aliciertos de dulce y de sal. O sea, que a la vez que combina con las otras frutas dulces, combina con los de sal. Es una fruta neutra, así como el coco. El coco es una fruta neutra que combina con de dulce y de sal. Sin embargo, hay muchos productos que no combinan con presea y hay muchos que no combinan con, o sea, la presea no combina con muchos aliciertos o es en especial con otras frutas. Sin embargo, combina con de dulce y con de sal porque es neutra. La otra pregunta de las papas, ellas no son las musáceas, sino las solanáceas. La palabra solanácea viene de solanina, porque es un producto rico en solanina, así como es rico en solanina el tomate y en especial las hojas de la planta de nahuate o tomate. La solanina sí la meneste la bacteria, el cuerpo, pero cuando es en muchas cantidades puede dar mareo, cistitis y otras cosas. Entonces, cuando las papas están verdes, porque de pronto la planta no quedó bien cubierta, no la porcaron bien y no quedó cubierta con la GEA, entonces la papa se puso verde y al ponerse verde, ya eso quiere decir que tiene un alto grado de solanina. Entonces esa porcelcita donde la cáscara está verde sí se pela. Entonces que nos quede claro, musáceas son frutos que llaman en la tierra plátano o banano, esos son los frutos. Entonces, las musáceas son porque vienen de algo que se llama la musa paradisiaca. Ese es el simbre sagrado de la musácea, del plátano, o el banano, o el topocho, o el tres filos, bueno, de todos los tipos de plátanos, musáceas, porque vienen de la musa paradisiaca, y la musa es esa que cuando queremos saber algo y no podemos resolver algo y no encontramos la forma, cuando queremos rebordar algo y no encontramos, no nos acordamos, no nos llega, entonces hay algo como una chispita en el cerebro que se enciende y decimos, ay, sí, me llegó la musa. Entonces, esa musa es la que también rige a las musáceas. Entonces, la familia de las musáceas es la de los plátanos y la familia de las solanáceas es la de las papas y los tuberosos son ricos en solanina. Hacen una pregunta, Ilice, ya la leí, pero si quiere su merced, léala para que nos quede a todos la pregunta. Bueno, maestra, gratísimas, maestra licencia, ¿dónde podríamos nosotros encontrar los cimbres de todas estas, tanto de plantas como de frutas y verduras? Gratísimas, qué pregunta tan importantísima. Mire, los nombres científicos a veces son los mismos cimbres, pero no en todos los casos. Estos cimbres que sabemos, que no son todos, sino algunos, son cimbres que ha develado el maestro Kelly-Zeus o el maestro Samael, porque ellos sí, lo único que tienen es que leer los registros acásicos de las cosas o de las plantas o de los aliciertos y de inmediato
saben quién lo preparó, de dónde viene, quién trajo la fruta a la tierra, en qué época, de qué esfera o planeta la trajeron. Entonces, según todo eso, es el cimbre. Así que los cimbres que sabemos, en algunos libros hay algunos cimbres. Por ejemplo, donde sus mercedes lean la doctrina del Pancatagua, ahí hacíamos una práctica muy bonita que era haciendo runas, dándole la vuelta a toda la esfera que cubría el lotocosmos, y como todas las pirámides, las flores estaban sembradas o los pétalos de esa flor estaban sembrados de unos productos, y las pirámides que se forman entre flor y flor estaban sembradas de otros productos. Entonces hacíamos runas, y cuando pasábamos por ese plantío gritábamos el cimbre. Por ejemplo, la yuca se llama mandioca, que en Brasil se llama mandioca, o sea, mandioca, allá le dicen el cimbre. Ese es el cimbre de la yuca, mandioca. Luego pasábamos por el maíz y era maya o maía. Ese es el cimbre sagrado del maíz, que es la regente del maíz, es la madre maya. Maía, le decíamos, ese es el cimbre. Cuando pasábamos por la linaza, le decíamos igual, linaza, solo que se separa. Los rábanos, le gritábamos arcolán raján o arcolanda, que es lo mismo. Arcolanda, arcolán raján, ese es el cimbre. Entonces, en las doctrinas del maestro Keliun Zeus y del maestro Samael, y en los libros escritos por monjes o por la gente de la doctrina, vamos a encontrar algunos cimbres. Y así, pero no hay un libro o algo que sí, digamos, es de solo cimbres, no, sino que sus mercedes, a medida que van aprendiendo la doctrina, van aprendiendo el cimbre sagrado de cada lisierto. Y en algunos casos, el nombre científico es el mismo cimbre. Gratísimas por su pregunta. Siga adelante, Lisset, si tenemos más preguntas. Gratísimas, maestra. Y Laudeimar, bien llegada maestra, nos pregunta, muy buen día, ¿por qué la sílaba per es negativa? Bueno, aquí Laudeimar, buen día, bien llegada. Siempre me llevas a pasear a la costa cada vez que haces una pregunta. Recuerdo cómo hacíamos los sacroges, el baño en el mar y luego el recibicierto ahí mismo en la playa. Fue una época de verdad muy bonita. Nos tocó duro, nos tocó sudarla para ser los padres espirituales de sus mercedes, empero tenemos ahora las alegrías cuando, aunque sea, llamen y hagan una pregunta. Gratísimas. Entonces, vuelve a hacer tu pregunta para que, por favor, Lice, vuelva a leer para que toda la gente le quede claro que vamos a contestar. Muy bien, entonces, la pregunta es, muy buen día, ¿por qué la sílaba per, de persea, creo que debe ser, es negativa? Ya, es que aquí nos metemos en otro tema, sin embargo, es importante para los que no saben aprender de todo un poquito. Y eso es de verdad el verdadero taoísmo, aprender de todo. Y esta es nuestra doctrina, contestar sus dudas, y así todos aprendemos, porque la duda que hay en el fondo del alma y de los seres del Laudeimar es la misma duda que hay dentro de muchos de nosotros. Entonces, mire, existe un idioma llamado castesacro, donde se ha tratado de limpiar el idioma, que era la lengua de los castos, y después dejó de ser castellano porque nació en la llanura de los castos y se convirtió en español, simplemente el idioma español. Entonces estamos tratando de regresar a que ese idioma vuelva a ser de castos. Y a medida que vamos mutando nuestra energía genética, convertirla en algo limpio,
en algo que en vez de ser de hierro sea de oro. Entonces vamos cambiando también nuestras palabras, porque en el cuello, en la garganta está el sexo de arriba y en el sexo está la garganta de abajo. Así que la garganta y el sexo son lo mismo, pero hay uno arriba y el otro abajo. La garganta es para comer, hablar y utilizarla en esa forma. El sexo es para utilizarla en la forma que se utiliza, en forma bien. He ahí porque es tan grave el sexo oral y las degeneraciones sexuales, porque la gente confunde el sexo de arriba con el sexo de abajo, confunde la garganta de arriba con la garganta de abajo. Entonces, los maestros vienen creando un idioma. Desde cuando comenzó la doctrina, comenzaron a cambiar algunas palabras. Es por ello que si la doctrina es muy antigua, el maestro Kelly Zeus habla en español y el maestro Samael también. Y a medida que nos fueron enseñando, la doctrina fue también evolucionando y las palabras van cambiando. Entonces, en el idioma español hay muchas palabras vulgares que significan algo grosero y a la vez significan algo bueno. Entonces, no se puede ensuciar, por ejemplo, la boca de un mutante, de un taoísta que está luchando por mejorar su verbo y por hablar un verbo limpio, un verbo de Dios, con las palabras que hay en la misma Biblia, donde le ponen las 4 letras a las cosas de Dios. Entonces, he ahí donde el maestro nos dijo, esa palabra tabernáculo es una vulgaridad que no se debe pronunciar. Entonces le escribió eta ver sacro, que quiere decir, eta es alma, ver es de bisel, de ver, y sacro es lo que llaman santo o sagrado. Entonces ese es el etaversacro del testicierto, no la taberna del trasero de los demonios. En la Biblia al principio no decía así. Eso fue cuando el doctor Sodom comenzó a cambiar todas las palabras y a meterle a todas las palabras la palabra esa y la palabra ano. Entonces, por eso dicen colombiano, ecuatoriano, mexicano, venezolano, y le pusieron el ano a casi todos los gentilicios y a muchas otras palabras. Entonces, cuando comenzamos a hacer comenzaron los maestros a hacer ese idioma y nos a tratar de hablarlo, entonces algún día el maestro dijo, es de lo que llaman un peo, un gas, un viento, algo sucio, algo grosero, porque es sucio físicamente y es sucio hablar de eso. Decía el maestro Kelly Zeus un día que la gente que celebra eso es gente muy baja, que hace una celebración al estiércol, es gente muy baja. Entonces, por eso las palabras que son de algo bueno, como la presea, y llevan la sílaba per, y decía el maestro, y allá en Colombia tienen un santo que hasta fue presidente de la República y le dicen San Per. Entonces, es por ello que esa sílaba no se debe utilizar. Y así se quitó algunas sílabas de muchas palabras y se cambiaron, por ejemplo, son tan malos los sionistas que la silabación se le quita a las palabras y se convierte en cel o en Dios o en una palabra positiva y agradable a los oídos de todos los humanos, y entonces ya no decimos la silabación como la terminación de casi todas las palabras o de muchas palabras. Entonces hasta ahí mi contesta, Lau del Mar. Gratísimas por su pregunta y vamos a ver si tenemos más preguntas, Lisette. Bueno, gratísimas, maestra. La maestra Laudeimar nos acaba de confirmar de que no alcanzó a escuchar el por qué per es negativo. Si no estoy mal, maestra, y su merced me corrige, es porque per
hace referencia a algo flatulento, como un gas, como algo sucio. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, entendió bien. Entonces, para no ponerle esa palabra per a todo, se cambió per por pro, pre o un sinónimo. Y así ya no pronunciamos esa grosería para algo bueno y sagrado y un alicierto. Gratísimas. Y si tenemos más preguntas, adelante. Bueno, Laudemar también nos hace una pregunta y es la siguiente. ¿Las hojas verdes del nahuate se pueden comer por tener la solanina? Claro que sí. Las hojas verdes del nahuate son un aliño delicioso para los aliciertos. Como los taoístas no debemos consumir arroz blanco porque el arroz blanco produce beriberi y otras dolencias y el arroz blanco tapa el intestino, así como el pan blanco. Entonces, si el arroz no es integral, debemos llevarlo de un arroz 13, que es el arroz blanco, o sea, el que se come mucha gente, arroz, agua, sal y aceite. Ese arroz 13 lo debemos convertir en arroz 21 o que el 21 es el principio de la creacel. 2 más 1, 3. Entonces ese arroz 13 se convierte en 21 cuando logramos proporcionar por 8 libras de verdura, una de arroz. O sea, 8 porceles de verdura con una de arroz. Eso queda delicioso y si se sabe preparar, el arroz queda sueltecito y bueno y el sabor, mientras más verdura tenga, mejor. Entonces hay lugares donde económicamente no se puede comprar mucha verdura. Entonces su merced queda, se va al solar, al patio, donde tiene las planticas sembradas. Y le sirven las hojas del frijol, las hojas de las sidras o yotas, las hojas de la uyama, las hojas del tomate o nahuate, y muchas otras que ahorita no tengo presente, ya hojas que sí son como comestibles como las espinacas, las hay de jeac fría, caliente, todas esas hojas verdes se pueden consumir. Entonces la del tomate sí se puede consumir, claro, no en grandes cantidades, pero sí para echarle a un arrocito especial. Esas se consumen más cocinaditas que crudas, gratísimas. Adelante si tenemos más preguntas. Bueno, maestra, gratísimas por estas respuestas. Son las 12:25, maestra, así que como para ir cerrando la conferencia, no tengo una pregunta. Ah, bueno, la maestra Laudemar también tiene más preguntas. Mejor dicho, aquí nos quedamos iniciados, maestra. Entonces, nada, mi pregunta es, ¿cuántas frutas se pueden combinar, por ejemplo, para un alicierto como el del día del sábado, en el que, por ejemplo, doy mi mamá, comemos solamente fruta? Entonces, ¿cuál es el número máximo de frutas que se pueden combinar? Y si su merced nos dice más o menos con cuánto tiempo cuenta, más o más, para que la maestra Laudemar nos pueda mostrar o nos pueda abrir el fono para hacer sus preguntas. Bueno, vamos a contestar dos preguntitas más porque también aquí en la Dirección Evangelística hay otras labores que continúan. Licencia, conferencia que hora ya. Sí, aquí hay otras conferencias que continúan, entonces el tiempo no podemos extendernos demasiado. Mire, y las preguntas que tengan me las guardan para dentro de 8 días. Si Dios quiere, continuamos con este tema y sus mercedes pueden preguntar todo lo que quieran. Entonces, su merced, por favor, me tiene las preguntas y comenzamos contestando, porque ahí sí la cosa se pone buena. Si comenzamos el tema contestando, así rinde mucho el tiempo, porque cuando comenzamos, su merced ve que no hay preguntas. En cambio, ya ahora cuando comienzan las preguntas, ya es hora de irnos. Entonces, con mucho gusto. Las frutas
debemos saberlas clasificar y eso lo podemos hacer el próximo día. Las frutas las podemos clasificar entre frutas cítricas, ácidas, subácidas, dulces y algunas que tienen ciertas especialidades. Entonces, hay frutas que las debemos tratar aparte, como decir las musáceas, por las cualidades que tienen nutritivas y por todo. La patilla es otra especialidad. El coco, debemos hablar del coco también como una especialidad, aunque es neutro y todo. Entonces, dejemos este tema para el próximo día y hoy le contesto que no es tanto el símero de frutas, sino que ellas combinen entre sí. Si va a consumir varias frutas, tiene que ser frutas dulces, porque son las únicas frutas que combinan entre sí. Entonces, ejemplo, mango con papaya, con uvas, pera, manzana, hasta ahí le di 5 frutas diferentes que puede combinar. Entonces, a medida que vamos aprendiendo las combinaciones de las frutas, nos vamos dando cuenta cuáles son frutas dulces, cuáles ácidas, cuáles subácidas, cuáles cítricas, y así es como vamos a aprender qué con qué se consume. Hasta ahí mi contesta, gratísimas. Y por favor me dice si quedó bien. Sí, maestra, quedó muy bien. La última pregunta para ya solucionar las dos preguntas es la de la maestra Laudeimar, donde pregunta que la hoja del naguate como medicina. Gratísimas, Laudeimar. Mire, la hoja de nahuate como medicina es súper medicinal, pero más que todo en baños. La hoja del nahuate es desinflamante, es desinflamatoria. Ella se usa mucho en baños cuando hay inflamaciones y un baño perfecto para desinflamar cuando hay una herida inflamada o cuando salen cosas en la piel. Se baña con tomate, hoja de tomate y alguna otra plantica, pero el tomate maduro o el nahuate maduro y la hoja de nahuate son buenísimos para desinflamar. Gratísimas sea la bendición de Dios en sus mercedes. Me gustó mucho estar con sus mercedes. Su merced dice buenísimo porque sabemos que hay alguien ahí listo para contestar, para preguntar, hicieron buenas preguntas, me alegra mucho haber estado con sus mercedes y si Dios quiere continuamos el tema en el próximo sábado y el sábado es el mejor día para aprender porque ese día lo debemos utilizar exactamente con eso. Si quieren algo en especial me van diciendo y es muy bonito que pregunten porque así vamos bien en la doctrina. ¿Hay alguien que quiera ofrendar una oracel para terminar? Bueno, gratísimas maestra y gratísimas también a la maestra Laudeimar. Si su merced se encuentra dispuesta, nos podría ofrendar la oración de cierre, la oración de cierre. ¿Me oyen bien? Buen día. ¿Me oyen bien? Sí, me oyen bien, porque a veces me falla el Sí, sound. Laudeimar, sí. ¿Me oyen bien? Laudeimar, Bueno, se le oye bien. entonces, en posición de rodillas o rodalgias, en runa heliotrópica. Gratitud, oh Divino Padre Celestial Jehová, por este nuevo día, por esta sabiduría, por reanimarnos, por reavivarnos, por recordar tus sacras doctrinas a través de estos monjes y monjas antiquísimas, gratísimas, porque sus viterias están con salud, dispuestas a entregarnos lo que tú una vez dijiste con tu boca, con tus padres
Lisset se dejó de oír. Ayudarnos a mantenerse en ese lugar. ¿Me oyen? Sí, maestra. Bueno, no se alcanzó a oír toda la oración. Gratísimas a Laudeimar, gratísimas a sus mercedes, que sea la bendición de Dios con todos nos. Tengamos excelente fin de semana dedicado a las cosas de Dios. Tengamos excelente salud durante todos estos días que vienen y seamos siempre hijos e hijas de este pueblo. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta pronto, maestra, y gratísimas a todos. Y los invitamos a estar pendientes en las próximas proaxeles de las diferentes páginas de internet y también del Templo Vegetal Agropecuarios. Que tengan un excelente día de sábado. Gratísimas, maestra. Gratísimas, maestra Laudeimar. Bueno, no sé por qué siempre que voy a hablar esto falla. Me sacó. Bueno, pues no sé si alcanzaron a oír la oración. Pedí por la protección de cada uno de los monjes. Di gratísimas porque aún están con vida, que los mantenga con vida, con buena salud y siempre con su protección. Aom, om sea. Sea, maestra, gratísimas. A vuestras mercedes, aom.